Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola, hola a todos y todas quienes nos están viendo esta clase del día de hoy, del 11 de noviembre del año 2013, siendo las 18:30 horas, con este maravilloso sol que expresa una franja que me recorre transversalmente, que pareciera ser que fuese un foco más iluminando aquí en el estudio. Los saludamos, las saludamos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿En qué ánimo están? ¿Cómo se sienten hoy día? ¿En qué cosas han estado reflexionando? Muchas preguntas les tengo hoy día para comenzar. Nacho anda muy emo. Nicolo está motivado al máximo. Conico tiene sueño. ¿Desde dónde nos ven hoy día? Desde Valdivia, desde la Kame House, desde Penco, desde la Atlántida, desde Temuco, desde el Bosque, desde Parral, Pablo David, desde San Pablo, desde Viña. ¿Desde dónde más? Desde Peñaflor, desde Albuquerque, con Walter White, desde Recoleta, Parece que el desfile de lugares no es la motivación máxima del día de hoy, pero podemos constituir otras motivaciones nuevas, provechosas, entretenidas, como continuar con nuestros contenidos. La clase pasada comenzamos a ver qué cosa. A ver si se acuerdan en qué quedamos. Nos ponemos en situación de el capítulo anterior. ¿Qué pasó en el capítulo anterior? No, pues lo de los medios de comunicación lo habíamos terminado de ver hace un rato. Habíamos empezado a ver tipos de texto. Vimos bien generalmente, a grandes rasgos, las tipologías textuales, el concepto de texto, y entramos a ver un tipo de texto en específico, que era el texto argumentativo. Y nos pusimos a trabajar sobre las partes de la argumentación e intentamos formular un debate. Y el debate estuvo sumamente interesante, pero todavía nos costaba identificar las partes de un argumento. Aunque por un lado, tenemos que difícilmente en la PSU nos pregunten cuál es la base, cuál es la garantía. Sí se han dado preguntas de ese tipo, por un lado,
Tenemos que sí han habido preguntas de ese tipo. Y por otro lado, ese esquema de base, garantía, respaldo nos sirve para procesar, para poder comprender mejor las argumentaciones y poder ordenar y leer correctamente textos argumentativos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la clase de hoy? Lo que va a pasar en la clase de hoy es que vamos a reforzar estos puntos de la argumentación con una metodología similar primero, debatiendo entre nosotros, para posteriormente resolver ejercicios de la sección de comprensión lectora que dicen relación con textos argumentativos. Ustedes saben que uno de los tipos de textos que se les puede aparecer en la última sección de la prueba son textos argumentativos. Aquí escogí algunos que están bien interesantes para que podamos hincarles el diente. Así que, bueno, si ustedes tienen algo que comentar, que sugerir. Si no, tal vez sea hora de empezar. Para la clase de hoy, habilité una herramienta que no utilizo casi nunca, que la utilizan mis colegas acá, pero que hoy día va a valer la pena tenerla a mano. Y esto es el lápiz digital para tener una pizarra. Entonces vamos a recordar cuáles eran las partes de la argumentación que vimos la clase anterior. ¿Qué teníamos en consideración cuando vimos la clase anterior? ¿Qué era una argumentación? ¿Qué elementos? Ya. Miren. Qué tecnológico esto. Aunque no se me da tan fácil, la verdad. ¿Qué quieren que les diga? Ya. Tenemos que toda argumentación requiere que haya una tesis. Una o varias tesis sobre algo. ¿En qué consiste la tesis? Ya, la tesis es una toma de postura, como bien lo ha dicho la Alejandra. Debe enunciarse, ¿cierto?, de forma clara, indica siempre una postura personal, ¿cierto? La tesis no es un hecho objetivo, sino es una posición que tiene que ser argumentada. Y la tesis se sostiene con argumentos. Cada argumento tiene una estructura que se compone de una base, una garantía y un respaldo. Ya. Entonces, ya.
¿Qué era la base? Todo esto, como dijimos, compone un argumento. Todo esto es el argumento propiamente tal. La base, ¿cierto? Como dice el bueno de DM, responde al porqué de la tesis, la garantía responde al porqué de la base y el respaldo da datos duros, respaldo empírico, juicios evidentes, opiniones de autoridades en la materia, estadísticas, cifras, ¿cierto? Que le dan una base a lo que estamos diciendo. O sea, le dan un apoyo fuerte. Ya. Pero los gráficos, más que ser parte del argumento, son una representación visual del mismo. El gráfico en sí mismo no apoya el argumento. Claro, en el respaldo hay datos duros, estadísticas, cifras y gatos. Gatos como este. A ver. Ahí hay un gato. Ya. Entonces, habiendo visto esto, lo podemos llevar ahora a términos más concretos. Como no lo pudimos ver, o sea, la vez pasada todavía yo sentí que quedamos con una deuda en esto. Así que voy a proponer que hagamos nuevamente un debate grupal por el chat. Ya. Entonces, la vez pasada discutimos sobre un tema bastante candente en la actualidad, un tema del cual en el espacio público se discute mucho, que es el aborto. Ahora busquemos otro tema. A mí se me ocurren varios, pero creo que es mejor que yo les pregunte a ustedes para ver cuáles temas les interesan y que podamos hacer de esto una discusión que les resulte más interesante. La ley de viajes en el tiempo, las termoeléctricas, el ingreso. ¿Saben que el tema del sistema de ingreso a la educación y el ranking, la PSU? Claro, me parece que ese tema está interesante. Ya. Tenemos el tema del ranking. ¿Qué posturas existen entre ustedes con respecto a este tema de la influencia del ranking como un factor más que condiciona
la ponderación en puntaje para postular una carrera? ¿Alguien piensa que es una medida positiva? Porque entonces no es tan buen tema, pues, porque no nos llevaría a plantear una discusión. Ven, todos están en contra, pues. Ah, ya. ¿Quién está a favor? Corerrido está a favor, Catalala está a favor, DM1313 está a favor. Ya. Entonces, a favor, la tesis. ¿Cómo plantearían una tesis a favor de la postura que tienen con el ranking? Dejémosle la tribuna a los que están a favor. Este es el turno de los que están a favor. Luego les va a tocar a los que están en contra. Los que están a favor. Primero enuncien su tesis. Vamos en orden. Lo que nos pasó la vez pasada es que se atarantaron un poquitito, de manera tal que tiraron toda la artillería y no nos dejó poner a prueba este modelo de la tesis base, garantía, respaldo. Acuérdense que aquí la gracia no es solo que digamos nuestras opiniones, sino que podamos emplear este debate para poder ejemplificar las categorías que estamos viendo. Entonces, lo que sugiero es que primero me digan cómo se expone la tesis. Eso necesito ahora, necesito una tesis. ¿Quién será el primero en enunciarla de forma correcta? ¿Qué tiene que tener la tesis? Tiene que ser una afirmación explícita de la postura. Ya, muy bien. Tal como lo dijo Vale o Nico, en la tesis es solo la enunciación de la postura. Varios se adelantaron a la base, empezaron a dar las razones. No, la tesis es solo la postura. Entonces, Nicoski lo dijo, el ranking de notas es una medida justa. Muy bien, así se enuncia una tesis. Vale dijo, el ranking es una medida positiva para mejorar la education. Acuérdense que estamos viendo la argumentación a favor. Luego vamos a ver las en contra. Así que contengan sus pasiones, sus deseos argumentativos, su inteligencia polémica, los que están en contra, conténganse un poco, pronto les tocará el turno a ustedes. Entonces, vamos a enunciar esta tesis diciendo
el ranking de notas es una medida que avanza en equidad e integración, social en lo que respecta al sistema de ingreso a la universidad, o a la educación superior en general más bien. La universidad no es el único camino. Ya. Entonces, tenemos aquí una tesis enunciada. Ahora, ¿por qué la base es un porqué? Valga la redundancia. Lo que sigue, como decíamos, es la base. La base le pregunta un porqué a la tesis. Si la tesis es el ranking de notas es una medida que avanza en equidad e integración social en lo que respecta al sistema de ingreso a la educación superior, la base es a la pregunta ¿y por qué? ¿Por qué es una medida que avanza en esto? A ver, Shinigami dice, porque colegios más exigentes implican un promedio más bajo, pero una mejor preparación a nivel general, por ende, mejor preparación para la PSU. Colegios con menos exigencia, promedios más altos, pero una peor preparación para la PSU. Eso no es necesariamente así, ¿eh? Colegios exigentes pueden tener promedios altos también, hay de todo. Ya, Nacho puso una buena... Chiquillos, acuérdense de que estamos trabajando tesis, base, garantía, respaldo. Por eso les pido por favor a los que quieren defender la postura contraria que se contengan, porque si no se vuelve muy confuso todo. La base entonces pregunta el por qué a la tesis. ¿Por qué una medida más justa? El Nacho dijo algo que se puede asumir como base. Dijo, porque demuestra... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue lo que dijo? Demuestra menos discriminación en el proceso de admisión. Más encima le lleva rima. Podemos complementar esto. Premiando el esfuerzo realizado durante el proceso de educación media.
Ya. Ahí tendríamos una base. Ahora vamos a ir hacia la garantía. Ya, la garantía es de nuevo preguntar un por qué. Porque demuestra menos discriminación en el proceso de admisión, premiando el esfuerzo realizado durante el proceso de la educación media. ¿Y por qué el ranking demuestra menos discriminación? ¿Qué razón darían ustedes, los que están a favor? ¿Ven? La garantía entonces implica una complejización de lo que uno dijo en la base. Uno tiene que demostrar lo que dijo en la base. La base quiere demostrar lo que dice la tesis, la garantía tiene que demostrar lo que dice la base. Recuerden, estamos defendiendo la postura a favor. Reitero, la postura en contra la vamos a defender también, porque yo aquí no me voy a partidar por ninguna, pues quiero que ustedes ya, pues chiquillos, los campeones del ranking, ¿qué dirían de garantía? ¿Por qué hay menos discriminación con este sistema del ranking? Entonces vamos a renunciar a esta base. Ya. Parece ser que esta base nos tiene medios pegados, entonces no podemos construir bien el argumento. Ahí está Fersuni, muy bien. ¿Por qué? Porque voy a copiar lo que dijo Fersuni, porque entonces el énfasis estaría puesto no en la calidad del establecimiento, sino más bien en el esfuerzo individual de cada alumno. Entonces, lo que se estaría atacando con esto es la diferencia entre establecimientos de mejor y peor calidad. Y por respaldo, ¿qué se les ocurre? Pueden inventar aquí, en verdad no vamos a tener a mano estudios, cifras estadísticas. Ya,
Catalala cita un estudio de la USACH como respaldo. No cabe en el cuadradito. Ya, bueno, tendríamos que colocar estudios señalan que tras el... A ver, miren, esto habría que enunciarlo así, o al menos así se me ocurre a mí. Estudios señalan que el desempeño universitario se correlaciona más con las notas obtenidas en la enseñanza media que con el puntaje PSU, etcétera. Ya, bien. Esto fue la postura a favor. Ahora vamos a ver la postura en contra. Ya, pues. Ahora pueden desatar sus ánimos todos los que estaban conteniéndose. A ver, Darwin dice, el ranking no favorece a todos los estudiantes egresados de educación media, lo que perjudica a los que no tuvieron un buen desempeño durante esta etapa para entrar a las respectivas universidades. Me gustó mucho la formulación del silencio de las mariposas. El ranking es un sistema de medición. Escucha. Todo mal con esto, ya. El ranking es un sistema de medición ambiguo y discriminatorio. No es solo un sistema de ingresos. Sin el tema no es solo que mida. Uno puede ocupar los sistemas de mediciones que quiera de acuerdo a lo que quiere medir y lo que quiere estudiar. El asunto es que es un sistema de ingresos que no refleja las capacidades de los estudiantes. Cosme dice, ranking es una medida poco precisa para la evaluación en una sociedad tan desigual y tampoco una buena evaluación de las capacidades de cualquier alumno. Ya, entonces los que están en desacuerdo consideran que por un lado perjudica a mucha gente, por otro no mide lo que dice medir. Ya. Entonces ahora vamos a disponer la base. El ranking no es un sistema de ingresos, pues es un factor que pesa en la manera en cómo ingresamos. Bueno, pero
Ya. Mis amigos y amigas que están en contra, ¿qué base darían? ¿Por qué es un sistema de ingreso ambiguo y discriminatorio que no refleja la calidad? Yo estoy muy de acuerdo con cada Nutri. En verdad esa es mi posición personal en este tema. Ya, pues, pero sigamos la clase. Chiquillos, no se desencuadren tanto, pues, estamos siguiendo un esquemita, un orden. Ayúdenme con él. ¿Por qué? ¿Por qué es un sistema de ingreso ambiguo y discriminatorio que no refleja las capacidades de los estudiantes? Eso es lo que tienen que responder. Ya, muy buen Darwin. No es ambiguo porque no considera la diversidad de factores que influyen en el rendimiento durante la educación media. Alguien además dijo, es un criterio que se funda en un índice cuantitativo que es resultado de un proceso multifactorial. Sí, Aleo Hidalgo tiene mucha razón, po. Esta argumentación pone en tensión un poco la forma de evaluación completa en los colegios. Pero yo creo que es algo sano de hacerse, o sea, cuando ya todo el país está discutiendo sobre la calidad de la educación, no solo si es gratis o no, sino también la calidad, vale preguntarse en qué consiste la calidad de la educación. Es que los niños se saquen mejores notas, que se aprendan más cosas, y como la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, la evaluación no es algo que está fuera del proceso de aprendizaje, es una parte más del proceso. Creo que está súper bien que reflexionemos y nos cuestionemos esas cosas. Tal vez terminamos validando lo mismo que había antes, tal vez creamos algo completamente nuevo, pero lo cierto es que es algo que debe ser sometido a evaluación. No es obvio que las evaluaciones, tal como se dan hoy en día, sean la mejor manera de poder dar cuenta del avance o no avance dentro de un proceso educativo. No es nada de obvio que el aprendizaje de uno se mida con 1 y 7 de acuerdo a puntuaciones. Ya, la garantía.
Noten, lo que tú estás diciendo no es propiamente un porqué a esta base. Seamos ordenaditos, la garantía tiene que responder el porqué de la base. Lo que tú dices cabría mejor en el respaldo. Cifras que demostraran eso cabrían muy bien en el respaldo. Ya, muy bien, Cosme Fulanito. Voy a resumir con otras palabras, pero manteniendo el espíritu de tu garantía. La desigualdad social en Chile y la disparidad entre colegios, profesores, metodologías de evaluación, etcétera, al no ser contempladas por esta herramienta, se la tornan un criterio impreciso. Pues homogeneiza realidades y procedimientos dispares, ya. Y en el respaldo, entonces, me equivoqué de forma geométrica. Aquí habría que colocar estudios que demostraran que no hay una correlación exacta estudio que demuestre que no hay correlación entre las notas de un individuo y su posterior desempeño universitario y profesional. Ya. Entonces, aquí tenemos nuestro debate con estas posturas definidas. ¿Se dan cuenta que este modelo, para entender la argumentación, si bien bastante esquemático, tesis, base, garantía, respaldo, si lo aplicamos bien, por lo general vamos a tener una argumentación más contundente, más ordenada. Y uno, cuando ya se acostumbra a analizar las argumentaciones de las personas, se da cuenta que en general en la sociedad, entre los estudiantes que uno ha tenido, entre los amigos de uno, entre las personas con las que uno conversa, hay muchas ideas que son dignas de tomar en cuenta, muchas opiniones, pero que todavía requieren elaborarse. Y esta manera de formalizar las argumentaciones nos ayuda a poder argumentar como con un poco más de claridad y poder darse cuenta de desde dónde tenemos que apretar nuestras opiniones para que sean categóricas, para que tengan peso, sustento. Y por eso a mí en general me gusta este modelo, que es el que se tiene que pasar en el colegio. Hay otros modelos para explicar argumentación, pero este modelo tiene, que es el que entra en la PSU, tiene bastantes virtudes con respecto a que permite sistematizar lo que sería un argumento decente, un argumento suficiente para discutir algo. Para dominarlo hay que simplemente concentrarse en la práctica. Hay que practicarlo, hay que descomponer los argumentos que uno escucha y a ver, aquí cuál es la tesis de esta argumentación que me está diciendo, ya, cuál es la base, cuál es la garantía. Eso se logra con práctica.
Pero es un excelente ejercicio, de verdad, reflexionar sobre cómo argumentamos, no solo sobre qué argumentamos, sino también sobre cómo, la manera, los mecanismos discursivos que empleamos para argumentar es muy relevante. Y eso es fundamentalmente práctica. Práctica, práctica, práctica. Porque todos sabemos que la práctica hace al maestro. Por eso estudiamos para la PSU. Mi consejo, haz lo mismo con tu postulación. Entra desde tu PC o celular a simuladorpostulaciones.umayor.cl y ensaya tu postulación para ser un maestro. Mayor, todo para lograrlo. Ya. ¿Le sacamos un poco más de filo, parece, a esto de la base de garantía de respaldo o no? ¿Qué piensan? Que está súper buena la discusión, pero recuerden que estamos en una clase, pues entonces, o sea, yo encuentro súper bueno que discutan, en verdad me encanta, pero también me importa que ocupemos la clase para que les sirva para su PSU, pues. Más allá si uno está de acuerdo o no con la PSU, el hecho es que la tienen que dar a fin de año, pues ahora en un mes más. Entonces, yo les propondría que nos concentremos también en esto de la clase. Nos vamos a ir a la pregunta desafío del día de hoy. ¿Ya? Y después vamos a seguir entonces con nuestra parte de responder preguntas. Nuestra pregunta desafío del día de hoy es la siguiente. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. A ver. No se ve bien. A ver si ahí. Ya. Por un lado, tenemos este poemita. Lean el poema. Cuando lo hayan leído, voy a disponer la pregunta en pantalla. Avísenme cuando hayan leído el poema.
Léalo un par de veces. Entonces, los dejo con la pregunta desafío. Poco antes de volver voy a poner el poema de nuevo, por si acaso. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Vuelvo en 10 minutos, voy a volver a poner el poema en ese momento.
Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Hemos vuelto a trabajar esta preguntita, desafío. Tenemos un poema, pero un poema que tiene tesis, que defiende una opinión. Un poema de una notable poeta mexicana del tiempo de la colonia, llamada Sor Juana Inés de la Cruz. Leamos. Firma Pilatos la que juzga ajena, sentencia y es la suya, oh caso fuerte. ¿Quién creerá que firmando ajena muerte, el mismo juez en ella se condena? La ambición de sí tanto le enajena, que con el vil temor ciego no advierte, que carga sobre sí la infausta suerte, quien al justo sentencia a injusta pena. Jueces del mundo, detened la mano, aún no firméis, mirad si son violencias las que os pueden mover de odio inhumano. Examinad primero las conciencias, mirad, no haga el juez recto y soberano, que en la ajena firméis vuestras sentencias. En el texto anterior, ¿cuál es la tesis que defiende la emisora frente a los jueces? ¿Es fair? Roxana, no, pues si el poema no habla de eso, el poema fue escrito en otro tiempo, pues. Hace como 300 años atrás, todavía no nacía Sfeir en ese tiempo. La respuesta correcta es la C. El juez que dicta una sentencia injusta se condena a sí mismo. ¿Qué es lo que dice de los jueces? Veamos. Firmando la muerte de otra persona, un juez se está condenando. Se ocupa el ejemplo de Poncio Pilatos, que al firmar, aprobar la sentencia de Jesús, se condenó a sí mismo a la condena. Y después aquí dice de nuevo que cuando el juez hace una sentencia injusta, se está condenando a sí mismo en cuanto juez. Entonces, la respuesta correcta es la C. Ahora vamos a leer algunos textos argumentativos muy interesantes. Y algo que yo no les he explicado. Me doy cuenta a raíz de lo que dice fulanito Cosme. Lo que no les he explicado es que no todos los argumentos van a aparecer en esta estructura. Esta estructura base, garantía y respaldo es una estructura abstracta. No necesariamente la exposición es en ese mismo orden. Más que todo son elementos que contiene una argumentación, que contienen las argumentaciones. Pero no significa que vayan a aparecer de esa manera en todas las argumentaciones, que siempre se va a decir primero una tesis, base, garantía, respaldo. Aunque es muy deseable que eso ocurra de esa forma porque, bueno, es más ordenadito, pues es más fácil de entender. Ya. Leamos este texto y contestemos las preguntas. Traje varios textos argumentativos.
La regla de la mayoría es tan absurda como sus detractores le acusan de serlo. Así empieza un célebre texto de John Dewey que continúa aclarando: lo que importa es cómo una mayoría llega a serlo. Y a mi juicio caben al menos 3 caminos: el debate sereno y la discusión pública bien argumentada, la agregación de intereses individuales y grupales, o pura y llanamente la manipulación de los sentimientos. Ya pues chiquillos, pongan atención. Después van a decir: profe, explique de nuevo, profe, vuelva hacia atrás, profe, no entiendo. Ocupen el chat para lo que sirve, pues niños. Ya. En el primer caso estamos ante una democracia deliberativa. En el segundo, ante una democracia agregativa. Y en el tercero, ante lo que podríamos llamar la democracia emotiva, en la que reina el arte de la manipulación. Dos. Claro que en la vida real las tres se dan de algún modo mezcladas, pero también es cierto que una de esas dimensiones puede imponerse a las restantes hasta el punto de reprimirles su sello. 3. Creo que llevaba razón Dewey. La democracia representativa no es el gobierno del pueblo, en ningún lugar de la tierra gobierna el pueblo. Es más bien, como se ha dicho, el gobierno querido por el pueblo, y ni siquiera eso. Es el gobierno querido por la mayoría del pueblo, incluso por la minoría cuando los partidos en el poder no tienen mayoría absoluta. ¿Cómo se forma esa mayoría cuyos representantes pactan con las minorías? Es un gran problema. Cuatro. Puede hacerse por agregación de los intereses de los votantes. Los partidos políticos compiten por sus votos tratando de sacar a la luz cuáles pueden ser los intereses de los distintos sectores y les aseguran que van a satisfacerlos. Las gentes sopesan bien las diferentes ofertas, las estudian y optan por las que les parecen mejores para ellas. El deliberacionista critica esta forma de actuar porque la considera equivocada de plano. No nacemos ya con intereses que después agregamos, sino que los intereses se forman socialmente. Ni es auténtica democracia aquella en que la gente busca su interés particular, como si no fuese posible forjarse una voluntad común mediante la deliberación y el intercambio de argumentos. Esto es lo propio de un pueblo, de un demos, del poder decir: sí, nosotros queremos, y sin él no hay democracia posible. ¿Cuál es la tesis de este texto? A ver, mis geniales amigos. Vamos a la primera pregunta. No. La existencia de diversas democracias no es la tesis del texto, no es la idea que está intentando defender. Es un elemento que aparece dentro del texto, explicado. A ver, ¿cómo responderían a esta pregunta? ¿Cuál de estas tesis aparece sostenida en el texto? A ver, ¿quieren darle otra vuelta al texto?
Ya. Avísenme cuando terminen de leer esta parte y paso a la siguiente. Hagamos lectura silenciosa ahora. Me avisan cuando terminen la lectura del fragmento. Ok, entonces, una de las tesis que el fragmento anterior presenta es que, ¿cuál de estas es una tesis que presenta el fragmento? ¿Por qué dicen que es E? Una cosa es que lo diga, otro es que cuál es la idea que aquí le interesa sostener a la autora. Miren, les doy una clave súper importante. Miren el título del texto. Toda la argumentación de esta autora, que es una filósofa española, se concentra en hacernos ver que una democracia nunca es directamente el gobierno del pueblo, o sea, que la gente misma gobierne, sino que más bien es el gobierno de una mayoría, e incluso en algunos casos ni siquiera es una mayoría.
Entonces lo que importa no es si gobierna el pueblo o no, sino cómo se conforman las mayorías. Y eso lo dice. Cómo se forma esa mayoría cuyos representantes pactan con las minorías es el gran problema. Es decir, lo importante es que lo que nos está diciendo esta autora es que lo importante es cómo llega a armarse la mayoría que pone a un gobernante en el poder. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Felicitaciones a quienes dijeron que era correcto. Luego, a ver cómo les va con esta. Guatón de Lost, la E sale explícita, pero no es una tesis. Está exponiendo características de los tipos de democracia, pero no es aquello que le interesa defender a la autora como punto máximo. Está instrumentalizado para dar cuenta de otra idea. De nada, guatón de Lost. Está arduo este texto. Esta clase ha estado muy ardua. Yo creo que voy a volver a la casa y voy a volver a alguna película animada. Si vibras con las películas animadas y reconoces todo el trabajo que hay detrás, postula a Animación Digital en la U Mayor. Ahí obtendrás todo el conocimiento y recursos para llevar tus ideas a la pantalla. Más info en umayor.cl. Todo para lograrlo. Ya, Adela Cortina comienza su texto con la cita de Don Diego y para... Algunos dicen A y otros dicen E. Veamos, pues, cómo empieza. Esto es una pregunta de interpretación. A ver, si este texto está escrito en un país donde hay una democracia, si está saliendo en una prueba donde hay una democracia, ¿qué les parece empezar un texto diciendo que la regla de la mayoría es absurda? Esta pregunta es bien difícil, pero es buena, es buena. Es polémica. Es como que te invitan a tomar once a la casa de un amigo tuyo y te toca hablar en la mesa y decir, yo he tomado once malas y esta. Es como que empezáis provocando, pero para terminar diciendo que es una once rica. Entonces, claro, es una introducción polémica al tema del texto. Es la E. Pobre guatón de Lost, tiene puras aventuras malas. Adela Cortina opina que Dewey llevaba la razón en...
Vamos al fragmento. La anterior era la E. Creo que llevaba la razón Dewey. La democracia representativa no es el gobierno del pueblo. En ningún lugar de la tierra gobierna el pueblo. Entonces, lo que le da la razón es solo en esta idea. Esta la señaló anteriormente, pero no tenemos ninguna marca textual que nos permita afirmar eso. Por lo tanto, la respuesta correcta es no. Adela Cortina, ¿hay algo en el texto que les permita decir que lo que está de acuerdo es que la regla de la mayoría es absurda? No, po. Ella lo dice. Creo que llevaba razón Dewey. ¿En qué llevaba razón? En que la democracia representativa no es el gobierno del pueblo. Es la única marca textual. No podemos saber si le está dando la razón a todo lo que dijo Dewey. Aquí ella especifica en qué le encuentra razón. Y solo nos podemos basar en eso. Por lo tanto, es solo uno la respuesta correcta. Respecto a las democracias, en el fragmento se afirma que, ya esto es en todo el fragmento, ya lo que ustedes se preguntan es cómo interpretar. Uno se tiene que basar en las marcas textuales para interpretar aquello que está en el texto y te permite sacar conclusiones. Si no hay un elemento textual que te lleve a esa conclusión con total seguridad, di no. O sea, aquí no se trata de magia ni de adivinación, se trata de leer textos. Aquí, efectivamente, es la E. Díganme si me ven cuando estén viendo. ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? Ahora sí me ven, ya. Respecto a las democracias, en el fragmento se afirma, dice las tres cosas. Dice que en ninguna parte las democracias son que el pueblo gobierne en sí mismo. Dice que hay tres caminos, el deliberativo, el agregativo y el emotivo. Y dice que también puede ser el gobierno de una minoría si los partidos en el poder no tienen la mayoría absoluta. O sea, la respuesta correcta es la E. Con estas preguntas, chiquillos y chiquillas, terminamos la clase de hoy. La clase siguiente quiero continuar con estas preguntas de
comprensión lectora de textos argumentativos. Yo creo que nos sirve bastante. Así que vamos a empezar el miércoles trabajando con eso. La próxima clase, para los que preguntan, es el miércoles a las 18 horas con 30 minutitos. Pasó súper rápido la hora. Yo lo pasé bien haciendo esta clase. Me gusta cuando se ponen tan opinantes, tan críticos. Me parece que esa es la juventud, el espíritu que este país está requiriendo de nosotros en este momento. Así que me parece muy estupendo que adopten esas actitudes. Lo importante es que sean rigurosos en la construcción de sus argumentos, que sean respetuosos en el debate, que sepan escuchar, que sepan formular sus ideas de manera clara, precisa, y yo creo que para eso nos sirven también las herramientas que vemos en esta unidad. No me quedan más sino despedirme, decirle que las veo el próximo miércoles a las 18 horas con 30 minutos. Un abrazo, un saludo y nos vemos.